Bien, buenas noches. Bienvenidos al curso de apologética. Algunos de ustedes me conocen, mi nombre es Rolando Castro. Yo voy a estar acompañándolas durante estas 12 semanas eh, para dar este interesantísimo curso. Eh, Quiero antes prevenirlos porque este curso es un curso un tanto espeso, digamos, porque la disciplina de la apologética incluye la defensa de la fe desde dentro y desde fuera de las escrituras. Entonces, cuando hablamos de la defensa de la fe desde fuera de las escrituras, vamos a estar tocando sobre todo temas de filosofía, temas de biología, temas de física, temas de astronomía, y el curso, por lo tanto, tiene un grado alto de complejidad. Entonces, les pido, por favor, que tomen nota de lo que no les queda claro y al final de la lección, en verdad, vamos a usar un buen tiempo para aclarar todas las dudas, porque las lecciones van encadenadas. Entonces es muy importante que cuando terminemos la lección, lo que sea que no quedó claro, lo pregunten y con muchísimo gusto invertimos el tiempo que sea necesario para responder. Bien. El curso, vamos a empezar con la lección 1. En realidad el curso de apologética tiene alrededor de 18 lecciones, pero yo voy a empezar por las más básicas y las más generales y las más importantes, y son ustedes los que van a elegir de las 18 cuáles quieren excluir para que queden 12, porque son muy interesantes. Hay un montón de lecciones relacionadas con otras religiones, con sectas, preguntas, objeciones de los ateos, miles de cosas. Entonces, yo prefiero más bien que ustedes después le den una ojeadita y entonces me vayan diciendo cuál les interesa más que otras. Bien, hoy vamos a ver introducción a la apologética, que tiene que ver con conceptos básicos de apologética y definiciones que son muy importantes manejar, que donde vayamos por ellas ustedes se van a dar cuenta que están lejos de ser teológicas, sino que más bien tienen que ver con lógica o tienen que ver con filosofía, ¿verdad? Entonces, empecemos por la definición de apologética. Apologética la definimos como la disciplina que expone las pruebas y fundamentos de la verdad. Le podríamos llamar defensa de la fe. Y la mayoría de los apologetas dicen que la apologética no tiene que ver con evangelismo, aunque usualmente uno usa todos estos conceptos y conocimiento para exponer la verdad bíblica, pero usualmente esto se ha denominado preevangelismo. Hay gente con la cual tenemos que hablar y conversar de conceptos de este tipo por mucho rato antes de venir siquiera a presentarle el Evangelio de Cristo, o sea, presentar la persona y la obra de Jesús. Entonces, usualmente la apologética apela a la razón, pero hay muchísima gente que necesita entender razonablemente todos estos conceptos del Dios Trino y la creación de Dios, etcétera, para poder después dar un paso de fe. Entonces, a la apologética se le ha llamado el preevangelismo. Y el texto bíblico más común que se usa para hablar de apologética está en la primera carta de Pedro. En el capítulo 3, versículo 15, dice el apóstol: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y sabemos cuál es el mandamiento más importante de acuerdo a lo que el Señor nos enseñó y está consignado en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, cuando le preguntaron a él cuál era el mandamiento más importante, y él dijo: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que tener pasión por nuestro Señor, ¿verdad? La palabra corazón no tiene que ver tanto con el órgano, sino más bien con los sentimientos y las emociones. Tiene que ver con el alma, con nuestra psique, con el ego, con el ser interior y claramente con nuestra mente. Tiene que ver con razón, lógica e intelecto. Nosotros vamos a prepararnos para hacer defensa de la fe, pero al mismo tiempo vamos a estar validando un montón de conceptos y aprendiendo otro montón de cosas que nos van a servir para reforzar nuestra fe. Entonces, la apologética, ¿cuándo debe ser usada? Solo cuando se necesita, porque vamos a aprender cosas que podrían subirnos a un pedestal y ver a la gente hacia abajo. El conocimiento que vamos a adquirir, no todo el mundo lo tiene. Lamentablemente, en las iglesias nuestras, muy poquita gente sabe de apologética, porque las iglesias nuestras se preocupan poco por formar a los creyentes en apologética, porque los mismos creyentes les interesa poco la apologética. Pero el hecho de que nosotros vayamos a aprender todas estas cosas debe llevarnos a tener mucho cuidado en cuanto a estar haciendo alarde del nuevo conocimiento que estamos adquiriendo. Por tanto, la apologética solo debe ser usada cuando es necesaria. Por otra parte, la intención de la apologética no es comprobar que nosotros tenemos la razón, porque van a ver, conforme vamos avanzando en el curso, que vamos a tener herramientas muy concretas que podrían llevarnos a, en una conversación, tomar una actitud de yo soy el dueño de la razón y por lo tanto perdemos el interés de nuestros interlocutores. La apologética trata de entender la verdad. Detrás de todo tema de apologética está la verdad. Por tanto, sigue adelante, el propósito no es vencer en una discusión ni convencer a nadie. Se trata de exponer de forma sistemática una verdad cuya intención es llevar valor al oyente. En otras palabras, lo que vamos a aprender y en lo que nos vamos a adiestrar es en cómo hacer una exposición correcta de la verdad. Y finalmente, el respaldo. Vamos a hablar desde la ciencia, desde la filosofía, vamos a tocar temas teológicos, pero lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la verdad en toda su extensión, en un montón de disciplinas. Una cosa más, el cuadrito de abajo a la izquierda es sumamente importante. No queremos entrar en vanas discusiones que terminan por ponerse acaloradas, porque en nada glorifica al Señor cuando nosotros entramos en discusiones con gente incrédula o con gente de otras religiones. No se trata de eso. Bien, ¿cuáles son los beneficios de la apologética? Claramente nos da a nosotros herramientas para ayudar a otros a venir a Cristo. Y a nosotros mismos nos ayuda a saber en qué creemos y por qué creemos lo que creemos. Respondemos un montón de preguntas que nos hacemos y que siempre quedan ahí y fortalece nuestra fe y confianza en Dios y en su palabra. Todos tenemos crisis de fe. Todos en algún momento de nuestra vida decimos, bueno, ¿será esto cierto? Todos de repente dudamos de si estamos en el camino correcto. La apologética nos ayuda mucho a fortalecer nuestra fe y a encontrarle lógica y sentido a todo lo que nosotros creemos.
Vamos a entrar un poquito ahora en definiciones que son importantes porque vamos a estarlas utilizando a lo largo de todo el curso. Entonces son cosas que yo creo que la mayoría de ustedes conocen y saben, pero yo necesito que las afirmemos o las reafirmemos, porque vamos a tocarlas en algunas de las lecciones. Primero, antropología. Antropología es una palabra que su etimología nos dice que viene del griego antropos, que quiere decir hombres, y logos, que quiere decir estudio. Y lo que hace la antropología es estudiar el origen y la naturaleza del ser humano. La antropología nos ayuda a responder las preguntas de cuál es nuestro origen y nuestra naturaleza. Es a través de la antropología donde entramos a ver creación o evolución, si somos un animal o un ser superior a los animales, si somos uno con el universo o somos solamente un componente de él. La antropología es el estudio del ser humano. La metafísica, que se deriva del griego metata y física, que quiere decir después de la física, después de lo que vemos, después de lo que palpamos, se ocupa de investigar la naturaleza, estructura y principios fundamentales de la realidad, de lo que está más allá. Es de lo que está más allá y está lejos, llamémosle de alguna manera. Lo que está más allá de lo físico, lo que está más allá de lo que nuestros sentidos perciben. Y la metafísica claramente encierra, por supuesto, todos los temas teológicos. Ahora vamos a definir cosmología, y viene del griego cosmos, ¿verdad? Que es orden y logos estudio, y es el análisis del universo como un todo y la posición del ser humano en él. Esto es muy importante porque mucha gente cree que la cosmología es el estudio del universo. En realidad es el estudio del universo con el ser humano adentro. La teleología, que lo vamos a ver en uno de los argumentos de la existencia de Dios, tiene que ver con el término griego teleos, que es la finalidad o el propósito, y logos estudio. Y lo que hace la teleología es que agrupa las creencias relacionadas con el diseño y propósito del mundo y del universo. Tanto la cosmología como la teleología nos sirven y nos van a servir más adelante para demostrar la existencia de Dios. De hecho, hay dos argumentos. Uno se llama el argumento cosmológico y el otro se llama el argumento teleológico, que usamos para demostrar desde fuera de las escrituras la existencia de Dios. Y finalmente esta palabra que es un tanto complejilla, epistemología, que viene del griego episteme, que es conocimiento, y logos estudio. Y la epistemología la vemos como la teoría del conocimiento. La epistemología lo que nos hace es que nos dice cuál es la naturaleza y la fuente de información con que nosotros adquirimos conocimiento. Trata de cómo es que hacemos eso, cuáles son los métodos que usamos para adquirir conocimiento. Y claramente hay una separación de ciencia, revelación divina, etc. Hay miles de formas que el ser humano puede adquirir conocimiento y por lo tanto esta es la ciencia o el método o la disciplina que trata del conocimiento y de cómo lo adquirimos. Conforme vayamos avanzando también y vamos a ir leyendo otros textos, vamos a ver cómo se usa muchísimo cuando hablamos del análisis epistemológico, o sea, de dónde sale ese conocimiento, de dónde surge esa definición, ¿verdad? Y después está la axiología. De la axiología se derivan los axiomas y son la filosofía de los valores, ¿verdad? Axios es digno o valioso y logos es estudio y tiene que ver en realidad con la naturaleza de los valores y los juicios valorativos. Entonces, de la axiología se deriva la ética y la moral, ¿verdad? El origen de la ética y la moral, cómo es que eso está basado en un ser superior o cómo está basado en una comunidad o las preferencias de una sociedad. Esto es importantísimo cuando veamos
otro de los argumentos de la existencia de Dios que tiene que ver con los valores morales absolutos. Entonces vamos a estar tocando la filosofía de los valores o la axiología. Después, una disciplina relacionada con nuestra teología es la escatología, que viene del griego escatos, que quiere decir último, y logos estudio. Y la escatología es el conjunto de creencias que tienen que ver con nuestro destino final, con el fin del mundo. Tiene que ver con todo lo que nosotros entendemos y vemos como las profecías del final. Claramente el libro del Apocalipsis es escatológico en gran parte. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo es escatológico en gran parte. Entonces, esta es una disciplina que también vamos a estar estudiando. Hasta aquí las definiciones. Esas definiciones no es que hay que aprendérselas de memoria, ni mucho menos. Lo que hay que hacer es, sí, entenderlas, porque nos vamos a encontrar esas palabras en el camino. Bien, ahora vamos a hablar de cosmovisión. Cosmovisión es sumamente importante porque la cosmovisión es la que nos ubica a nosotros en cómo vemos las cosas. Entonces, cuando vamos a ir aprendiendo, la forma como nosotros vamos adquiriendo conocimiento depende en mucho de nuestra cosmovisión, la cual va a depender en mucho de las religiones o sectas en lo que la gente cree. ¿Verdad? Entonces, la cosmovisión tiene que ver con las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué es verdad? ¿Qué pasa si vemos la vida de forma equivocada? ¿Nuestras creencias reflejan la realidad? ¿Son verdad? Ahora que está tan de moda el relativismo, ¿es la realidad objetiva o subjetiva? ¿Cambia de acuerdo a nuestras creencias? ¿En algún lugar se encuentra alguna fuente de respuestas que reflejen la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que encontramos esa fuente? ¿Sabemos si hay un Dios o poder superior y si lo hay, cómo es? Por lo tanto, la cosmovisión siempre tiene que ver con la deidad o la falta de ella. Y por lo tanto tenemos que regresar de nuevo al concepto de teología. Recordemos que teología se deriva del griego teos y logo, donde teos es divinidad y logos es estudio o conocimiento. Y cuando hablamos de nuestra teología, hablamos del conjunto de creencias acerca de la existencia y naturaleza de Dios. Aquí responde la pregunta, ¿hay un Dios o un poder superior? Y si lo hay, ¿cómo es? También la teología nos responde si la vida humana tiene propósito y cuál es. Y sobre la base de la teología se derivan las diferentes cosmovisiones que hay en el mundo. Recordemos cosmos, ¿verdad? El universo con nosotros adentro, y visión. ¿Cómo es que nosotros vemos la vida y cómo vemos nosotros lo que nos rodea y cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos? Por lo tanto, cosmovisión podríamos definirla como el conjunto de creencias que se refieren a aspectos fundamentales de la realidad y que ejercen influencia sobre nuestras percepciones, pensamiento, conocimiento y quehacer de la vida. En otras palabras, para hacerlo más sencillo, nuestra cosmovisión es la forma como vemos la vida y todo lo que hay en ella. Y uno dice, bueno, no está tan difícil. Sí, claro, depende de un montón de cosas, porque la cosmovisión de un ateo es totalmente distinta a la cosmovisión de un cristiano. Y la cosmovisión de un musulmán es totalmente distinta a la cosmovisión de un budista. Porque a partir desde dónde, desde qué punto vemos la vida, desde qué perspectiva vemos la vida, esa vida se percibe diferente. Por lo tanto, para definir la cosmovisión se debe iniciar con el tema de la deidad. ¿En qué Dios o cuáles dioses o en qué Dios
si es que creemos en alguno o si no creemos en ninguno, ¿verdad? Y claramente la cosmovisión cae fuera de la ciencia porque la ciencia se ocupa de lo que es natural. Y la cosmovisión trasciende lo sobrenatural. Ahora vamos a usar una palabra que acabamos de aprender. La cosmovisión tiene que ver con metafísica. O sea, tiene que ver con lo que está más allá de lo físico, ¿verdad? La ciencia puede dar algunas respuestas de las cosas que ve, pero no puede dar respuestas de lo que no se ve. Por ejemplo, la ciencia no nos puede dar respuestas del amor. La ciencia no nos puede dar respuestas del odio, del egoísmo. Y la ciencia claramente no nos puede dar respuestas del mundo espiritual. De todo eso se ocupa la metafísica. Por tanto, también la cosmovisión se va a encargar de que nosotros podamos responder a las preguntas más fundamentales o básicas que tenemos. ¿El ser humano es esencialmente bueno o malo? ¿Cuál es el criterio final de la verdad? ¿Tiene el hombre libre albedrío o es totalmente esclavo de una deidad o de sí mismo? ¿Hay, además de la existencia, algún otro propósito para el ser humano? Las respuestas a estas preguntas se denominan creencias fundamentales y son las cosmovisiones las que se encargan de responderlas. Por lo tanto, si queremos usar una analogía que nos ayude a entender el tema de cosmovisión, pensemos en unos anteojos. La cosmovisión son los anteojos que nosotros nos ponemos para ver la realidad. Por lo tanto, una cosmovisión correcta nos da una visión apropiada y coherente de la vida tal y como ya es. Y una incorrecta produce una distorsión de la realidad y por lo tanto un desvío peligroso de la verdad. Entonces, si yo me pongo unos anteojos transparentes, voy a ver la realidad como ella es. Pero si me pongo unos anteojos rojos, todo lo que vaya a ver, lo voy a ver de color rojo. O amarillos, o verdes, o azules. Bueno, las cosmovisiones son esos lentes. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Ponernos la cosmovisión correcta, la que nos muestra la realidad tal y como es. Porque al final, nosotros somos buscadores de la verdad. La apologética, como dijimos antes, tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Entonces tenemos que esforzarnos y cuidarnos de que los anteojos que nos ponemos sean lo suficientemente transparentes para que lo que estamos viendo sea lo que es. Y no que los anteojos o los lentes nos estén poniendo un color rojo o azul y entonces de repente la realidad la vemos completamente distorsionada por el tipo de lente que tenemos. Entonces, yo creo que la analogía es válida. Pensemos en la cosmovisión como en los lentes que nos ponemos para ver el mundo que nos rodea. Todos tenemos cosmovisiones y todos traemos esas cosmovisiones desde pequeñitos. Empezamos a formarlas desde muy pequeños. Entonces, ¿cuáles son los orígenes de las cosmovisiones? Bueno, claramente la familia y la tradición. Conforme vamos creciendo, vamos recibiendo esa influencia de la familia y la tradición de los países donde vivimos, ¿verdad? Y eso va formando nuestra visión del mundo. También la cultura nacional forma la visión del mundo. En las culturas de los países y sobre todo aquellos que tienen culturas muy intensas, también pasa por mucha superstición y mucha cosa, ¿verdad? Que viene con la cultura del país. No son temas ni siquiera religiosos. Entonces el país y la cultura donde nosotros traemos también ejerce una influencia muy grande en la cosmovisión que nosotros tenemos. Claramente la religión en que fuimos educados o la religión que profesamos es un lente a través del cual vemos el mundo. Entonces,
si nosotros queremos ser fieles a la verdad, si queremos ser buenos apologetas, necesitaríamos analizar los orígenes de nuestra cosmovisión y cuestionarla. Y decir, yo voy a acercarme de una forma objetiva a la realidad que hay, tal y como ella es. Porque si estoy acercándome a la realidad tal y como ella es, intentando quitarme los prejuicios que me dio la cosmovisión heredada, voy a estar llegando a la verdad. Y poniéndola en términos de nuestra fe, Jesús nos dijo que Él es la verdad, ¿verdad? Camino, verdad y vida. Y sabemos que el último, la última fuente de verdad es nuestro Dios. Nuestra cosmovisión debería perseguir esa verdad. Todo esto que vamos a aprender debería llevarnos allí, ¿verdad? Llevarnos de forma coherente y de forma consistente. La verdad, hablando de la verdad, se mide a través de estándares de juicio, ¿verdad? O sea, criterios. Porque es muy importante que nosotros tengamos herramientas en nuestras manos para poder distinguir lo que es verdad de lo que no lo es. Y esto es no es fácil porque nosotros venimos prejuiciados con cosas y de repente a veces creemos algo que no es verdad, pero como estamos convencidos por nuestros prejuicios, lo ponemos como si lo fuera. Ahora hay criterios que nos sirven para encontrar la verdad, hay otros que no. Y por lo tanto, criterios personales sobre lo que es falso, lo que es verdadero, nos hacen ver las cosas de una forma subjetiva. Y por lo tanto, deberíamos decir que esos criterios no son genuinos. Esto es muy difícil. Cuando uno quiere ser honesto consigo mismo, tiene que empezar por quitarse de encima estos criterios personales e intentar objetivizar el análisis que uno está haciendo para llegar a la verdad. Veamos criterios inválidos que yo sé que todos los vamos a reconocer. El instinto. Nosotros a veces decimos que algo es verdad porque nos parece verdadero a nosotros, sin ningún otro criterio objetivo. Mira, eso parece ser cierto. Y con eso decimos que es cierto y es plenamente instintivo, ¿verdad? El otro criterio son los sentimientos. Algo que tiene un impacto emocional en nosotros, lo tomamos como cierto. Eso es tremendamente peligroso porque las emociones siempre responden a estímulos y los estímulos pueden ser engañosos, pueden ser de manipulación, pueden ser provocados para que yo crea en algo que no debo creer y por tanto suponer que uno está viendo algo que es cierto porque emocionalmente tiene un impacto en uno es peligroso. Los deseos también nos desvían de la verdad, porque queremos o deseamos algo con tanta intensidad que lo consideramos cierto independientemente de la realidad. Esto es particularmente interesante en las relaciones de parejas. La gente quiere creer que su pareja es algo que no es y lo cree con tanto deseo que termina pensando que es cierto, sin serlo. También costumbres y tradiciones, ¿verdad? Nosotros aceptamos como cierto algunas verdades porque provienen de nuestra cultura o de nuestros padres. O lo otro que es también muy cierto, ¿verdad? La popularidad, porque la mayoría lo cree, creemos que es cierto. Y la historia ha probado que muchas veces la mayoría se equivoca. Así que no es criterio para decir que algo es cierto el hecho de que mucha gente lo crea. Lo otro es lo práctico, ¿verdad? Lo pragmatismo. Yo creo que esto es verdad porque funciona para mí. Y finalmente, el significado. Yo creo que es verdad porque da significado a mi vida. Entonces, todos estos criterios se convierten en criterios subjetivos de la verdad. Ahora vamos a ver cómo tenemos que alinearnos nosotros
para encontrar esa verdad. Y no es otra cosa más que observar, ser observadores neutrales de cómo funciona la realidad. Nuestras creencias, todas deberían ser consecuentes con eso. Deberíamos ser observadores objetivos de la realidad y alinear esa realidad con nuestra línea de pensamiento. Para eso vamos a usar el método que nos enseñaron los filósofos griegos y que hoy en día nos ayuda a poder enfocarnos en una realidad quitando o restando las distorsiones. Dice un teólogo filósofo que la lógica es como el policía que se encuentra en el cuarto, en la habitación, en una esquina, y que cada vez que vamos nosotros a hacer algo irracional, entra e interviene y nos previene de que no hagamos eso. Porque lo que tiene que privar siempre en nosotros es la racionalidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de lógica, vamos a ver métodos de pensamiento que nos ayudan a estar cercanos a la realidad. Entonces, pensamos en métodos de pensamiento. Si vamos a ver algunos términos que yo sé que se usan mucho en lógica y que no estamos muy acostumbrados a ellos, vamos a pasarlos por encimita como para que conozcamos estos métodos, porque más adelante en nuestro estudio los vamos a usar. Uno es el silogismo. El silogismo es una forma de razonamiento que nos lleva a deducir un argumento, ¿verdad? Viene de la palabra silogismos y forma parte de la lógica de origen griego, sobre todo aristotélica, que consta de dos variables o dos proposiciones o dos, se le llaman premisas, que es lo más común es llamarle premisas, y una conclusión que se deriva o se infiere de esas premisas que pusimos. Entonces ahí les pongo un ejemplo de un silogismo. Premisa 1. Pedro es mayor que Juan. Premisa 2. Juan es mayor que José. Conclusión del argumento. Por tanto, Pedro es mayor que José. Ese es un silogismo. Vamos a ver y usar los silogismos cuando vayamos a demostrar la existencia de Dios. Este es el método que vamos a usar para demostrar la existencia de nuestro Señor. Por otra parte, la falacia hay que tenerle mucho cuidado. Se usa hoy en día, sobre todo en la cultura posmoderna en que vivimos, se usa la falacia por todo lado. Y en realidad viene del latín que es engaño. Y me gustaría hacer la diferencia entre engaño y mentira. Porque la falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Yo no podría decir a alguien que tiene un argumento que es una falacia, que es un mentiroso, porque la gente usa esos argumentos creyendo que son válidos y no lo son. Yo no le llamaría mentiroso. Mentiroso es una palabra muy gruesa. Lo que hace falacia a un argumento es la invalidez del argumento en sí. O sea, inferir que una proposición es falsa por el argumento que la contiene, por conclusión, porque el argumento final es falaz, en sí mismo es una falacia. O sea, es todo lo que tiene que ser falso, ¿verdad? Y les voy a ver un silogismo curioso, ¿verdad? Que es claramente falso. Los gatos tienen pelos. Y como Félix tiene pelos, entonces Félix es un gato. No, no necesariamente, ¿verdad? Pero cuando hablamos de falacias y silogismos y argumentos, podemos entrar en ciertos errores de bulto. Veamos algunos tipos de falacias. No le hagan caso a las palabras porque casi todas ellas están en latín, ¿verdad? La falacia ad ignorantiam quiere decir que se intenta dar por hecha la veracidad de una idea por el simple hecho de que no se puede demostrar que es falsa. Por ejemplo, las hadas existen, pero son invisibles. Esa es una falacia porque yo no puedo demostrar que no existen porque la sola declaración de que son invisibles
me imposibilita a demostrar su existencia o su falta de ella. ¿Verdad? Entonces, yo no puedo hacer una afirmación que no pueda ser demostrada. Por tanto, no puedo decir que es veraz, solo le puedo decir que es incierta. Después, otra falacia que se usa muchísimo es la que vincula, es la falacia de autoridad, y vincula la veracidad de una proposición por quien la defiende. Y es como que las personas con autoridad o con conocimiento se conviertan en Dios que nunca se equivocan. Y eso no está bien, porque nadie puede proporcionar a partir de su prestigio garantía absoluta que lo que dice es la verdad. Por ejemplo, ahí tenemos la foto de Sigmund Freud. Las teorías de Freud sobre los procesos mentales son válidas porque Freud era neurólogo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Podría decir gente de mucho peso en el mundo, el hecho de que tenga ese peso, de que sea gente muy respetada, no necesariamente se le puede atribuir el calificativo de infalible. Entonces, todas las teorías tienen que ser verificadas y no podemos decir que porque fulanito la dijo, entonces es cierta. Después está la otra falacia que se usa muchísimo hoy en día también, que es la generalización apresurada, y es una generalización no fundamentada en datos suficientes. Por ejemplo, si alguien es escocés, que tienen fama de ser muy agarrados, si alguien es escocés, debe caracterizarse por su tacañería. El otro día en redes sociales yo tuve una discusión muy fuerte con unas personas que decían que todos los pastores son unos ladrones. Esa es una falacia de este tipo. E inclusive le dije que el argumento era falaz, porque estaba generalizando apresuradamente. El hecho de que algunos pastores, que yo no les llamaría siquiera pastores, algunas personas que se hacen pasar por pastores, estafen a gente en sus grupos, no quiere decir que hay que generalizar en que los que sí son verdaderos pastores tienen ese comportamiento deshonesto. Es como decir que todos los sacerdotes católicos son pederastras, porque un grupo de sacerdotes católicos lo fueron. Esas generalizaciones son terribles. Y en el mundo de hoy, todo el mundo las hace. Y después está la falacia a la inversa, que es la falacia donde más bien se descalifica, por eso se llama ad hominem, se descalifica un argumento atacando al que lo hace. Esta es la contraria a la de autoridad. La de autoridad decíamos que damos un argumento por cierto, por veraz, por el prestigio de quien lo dijo. La de ad hominem, más bien, descalificamos un argumento atacando al que da el argumento. Entonces, por ejemplo, se desprecian las ideas de un pensador argumentando que éste no cuida su imagen personal. Y puse ahí la foto de Albert Einstein, que se veía siempre muy desordenado. Pero el hecho de que él luzca mal no quiere decir que sus ideas o sus propuestas o sus métodos o sus hipótesis no eran ciertas. ¿Verdad? Eso es descalificar a una persona, un argumento, perdón, por la persona que lo emite. Bien. Ahora vamos a principios que son lógicos y que nos ayudan mucho a no cometer errores o más bien perseguir la verdad correctamente. Y el tal vez más famoso de todos es el principio de la no contradicción. El principio de la no contradicción lo que dice es que dos declaraciones que se contradicen no pueden ser verdad al mismo tiempo y en la misma relación. En otras palabras, dos manifestaciones sobre un mismo hecho que se contradicen en sí mismas, las dos no pueden tener razón. Si una es veraz, por definición, la otra es falsa. Y ahí ponemos el ejemplo de la persona que dice que Dios existe y otra dice que no existe. Las dos afirmaciones no pueden estar correctas, porque Dios no puede existir y no existir al mismo tiempo. El principio de contradicción nos ayuda muchísimo y nos va a ayudar muchísimo más adelante
cuando vayamos a demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. No necesitamos ir a descalificar todos los otros libros que reclaman para sí mismos ser sagrados y que son también palabra de Dios, porque lo único que necesitamos hacer, basados en el principio de la no contradicción, es demostrar que la Biblia es cierta. Si la Biblia es cierta, todos los otros documentos que se oponen a la Biblia son falsos, porque no pueden ser ciertas dos afirmaciones que se oponen al mismo tiempo. Después está el principio de la coherencia o la consistencia. La verdad detrás tiene que ser coherente. Tiene que interconectarse con las otras disciplinas y tiene que tener un comportamiento constante. Por ejemplo, volviendo al silogismo anterior, si Pedro es mayor que Juan y Juan es mayor que Daniel, entonces Pedro es mayor que Daniel. Eso ya lo habíamos demostrado. Bajo el principio de consistencia, Pedro siempre va a ser mayor que Daniel. Donde quiera que la inconsistencia y la incoherencia estén presentes, está presente el error y la falacia. La verdad siempre es consistente, siempre es coherente y es correspondiente con las otras disciplinas, digámoslo así. Los hechos que son evidentes se explican desde la experiencia humana y la observación de todo. O sea, por ejemplo, nosotros no podríamos tener una verdad bíblica que contradiga la ciencia o una que sí está de acuerdo con la ciencia, pero contradice la historia. Desde la teología nosotros decimos que sí está correcto, pero la historia nos dice otra cosa. Esa consistencia y esa correspondencia siempre tiene que estar detrás de la verdad. Entonces, no es que la verdad la podemos expresar de cualquier manera, tiene que pasar por unos filtros y tiene que pasar por un tamiz que tiene que ver con la no contradicción, con la coherencia lógica y con la correspondencia externa. Bien, ahora vamos a ver dos conceptos que son importantes también, que nos van a servir en el futuro, en el curso. Uno es el punto de referencia. El punto de referencia tiene que ver con a qué nos estamos viendo o refiriendo fuera de nosotros que nos sirva como luz, que nos sirva como punto de referencia concreto e inmóvil. Y ahí puse analogía del náufrago, porque si nosotros vemos un barco que está a la deriva, que no sabe dónde se encuentra, si ese barco que está a la deriva vuelve a ver y ve un faro, que el faro está fijo en tierra, ese barco que está a la deriva tiene un punto de referencia concreto que no se mueve. Mientras que si el barco está viendo unas boyas, digámoslo así, que están encendidas, pero las boyas están flotando en el mar, ese punto de referencia es móvil. Entonces el barco no va a poder enrutarse hacia su salvación, hacia su tierra firme, porque está siguiendo un punto de referencia móvil. De ahí la importancia que los puntos de referencia sean absolutos o fijos. Son como el faro que alumbra desde tierra, que no se mueve, que siempre está allí, y lo podemos tomar como un punto de referencia. Lo otro que tenemos que cuidarnos mucho es de nuestros propios prejuicios, porque nuestros prejuicios lo que hacen es ponernos lentes de diferentes colores. Y el ejemplo que les pongo de prejuicios, porque muchos de nosotros somos así, es que había un hombre que afirmaba que él estaba muerto en vida, pero él estaba muerto y va al psiquiatra y le dice al psiquiatra que él está muerto y entonces el psiquiatra le dice, no, mire, hay una forma muy fácil de demostrar que usted no está muerto.
¿usted está de acuerdo conmigo que un muerto no sangra? Dice, sí, yo estoy de acuerdo que un muerto no sangra. Entonces el médico le pincha el dedo y le sale sangre. Y entonces el hombre se vuelve y le dice, ve, los dos estábamos equivocados, los muertos sí sangramos. La gente puede ir hasta extremos impensables a partir de sus prejuicios. Impensables. De hecho, hay un término técnico que se llama disociación cognitiva, que es que la gente, a partir de sus prejuicios, se les presenta evidencias de que están equivocados y aún así insisten en su concepto equivocado porque es el concepto que más les agrada, aunque esté equivocado. Es terrible el tema de los prejuicios. Por lo tanto, la realidad es absolutamente independiente de los prejuicios. Entonces, vamos aterrizando con el tema de cosmovisión. Toda cosmovisión, toda, debe responder al menos estas preguntas que le hemos llamado las preguntas existenciales que el ser humano se ha hecho desde que el ser humano tiene uso de razón. La cosmovisión debe respondernos cuál es nuestro origen. O sea, la pregunta, ¿de dónde venimos? También la cosmovisión debe responder hacia dónde vamos, cuál es el destino, nuestro destino final. La cosmovisión debe decirnos qué determina ese destino, cuál es nuestro sistema de fe. También la cosmovisión tiene que ver con nuestro propósito, ¿por qué existo? ¿Cuál es el significado de mi vida? Y también la cosmovisión tiene que darme la normativa moral y ética para que me indique cómo es que se debe vivir. Una cosmovisión correcta contesta todas estas preguntas de forma coherente, consistente y sin contradicciones. Bien, allá arriba tenemos esa figurilla que es muy famosa, ¿verdad? Que la gente habla de percepciones y hoy en día que está tan de moda, porque dice que todo es de percepciones. Yo tengo mi verdad y vos tenés la tuya y cada uno tiene la suya y por lo tanto la verdad es totalmente relativa. Esos dos figurillas que están ahí arriba, uno afirma que la figura que está abajo es un 6 y el que está del otro lado afirma que es un 9. Y entonces los impulsadores de la verdad relativa, que es una contradicción en sí misma, pero bueno, dicen, ve, todo depende de la posición en que uno se encuentra, así que la verdad es relativa. Y la forma más sencilla de contestar ese tema de la figurita de arriba es decir, bueno, pregúntenle al que puso el número. Si puso un 9 o puso un 6. No es cómo los otros lo ven. Es qué puso el que puso el número en el suelo. Si él puso un 9 o él puso un 6. Y él tiene la respuesta. Esa es la realidad. Bueno. La definición de la verdad es algo que, a ver, no todo el mundo puede definir la verdad. Y es más sencillo de lo que uno cree. La verdad sencillamente describe la realidad. Es tan sencillo como eso. No es la realidad como la ve el que sea, describe la realidad. Y nosotros podemos definir la realidad como lo que es. En otras palabras, si nosotros tenemos una mesa y la mesa tiene 4 patas, aunque yo la vea desde arriba y no vea las patas, y yo diga, viéndola desde arriba, que la mesa no tiene patas, porque yo no las veo, la realidad es que la mesa tiene 4 patas, independientemente de que yo las vea o no las vea. La realidad es lo que es. Si yo quiero hacer una declaración verdadera sobre la mesa, sobre cuántas patas tiene la mesa, yo no puedo hacer esa declaración desde donde no veo las patas, afirmando que la mesa no tiene patas. Antes de hacer una declaración temeraria,
yo debería de investigar por los 4 costados la mesa para entonces poder hacer una declaración verdadera. Hoy en día la gente lo que hace es hacer declaraciones de forma muy fácil, diciendo que eso es lo que perciben y por lo tanto es su verdad. Bueno, eso está mal. La verdad describe la realidad y la realidad es lo que es, ¿verdad? Y la verdad tiene algunas características que la distinguen. Es para todos, es estrecha y lo que se opone a ella es falso. Y lo ponemos el ejemplo con 2 declaraciones. 1 más 1 es 2 o la Tierra es redonda. 1 más 1 es 2 para todas las personas del planeta. Y aunque hay algunos que hoy en día están cuestionando la redondez de la Tierra, sabemos que la Tierra es redonda independientemente de lo que la gente opine. Es redonda en todo el planeta. Si yo me voy a Rusia, la Tierra es redonda. Si me voy a Argentina, la Tierra es redonda. El hecho de que haya un par de locos que digan que la Tierra es plana no va a cambiar la realidad de que la Tierra es redonda. Aunque ellos digan que ellos quieren pensar que es plana, ¿verdad? La verdad también es estrecha, no admite variaciones. Al describir la realidad, la verdad es única. 1 más 1, cuando yo digo que 1 más 1 es 2, eso nunca va a admitir un resultado totalmente diferente. No admite una opción o una opinión en contrario. Es total y absolutamente exclusiva. Así como es para todos, también es exclusiva. Y todo lo que se opone a ella es falso, por definición. A ver, hay mucha gente que dice y le gusta que el Corán mencione a Jesús. El Corán menciona a Jesús. Solo que el Corán dice que Jesús no murió en la cruz. Y nuestra Biblia dice que Jesús sí murió en la cruz. O murió en la cruz o no murió en la cruz. Pero ambas declaraciones no pueden ser ciertas. Entonces, nosotros tenemos pruebas suficientes, testimonios históricos desde dentro y desde fuera de la Biblia, que nos afirman que Jesús murió en la cruz. Por tanto, si Jesús murió en la cruz, el Corán es falso. Es así de sencillo. La verdad, y yo no quiero decir el término absoluta, porque decir la verdad es absoluta es redundante. La verdad siempre es absoluta. Por tanto, la verdad, todo lo que... A ver, hay que distinguir entre verdad y percepción. La verdad define, recordemos, describe la realidad y la realidad es lo que es. Así que ahí no hay percepción alguna. Es lo que es. ¿Okay? Y por lo tanto, el término verdad relativa lo que hace es confundir el término verdad con el término percepción. Entonces, toda cosmovisión debe cumplir con estos principios. Fundamentalmente, al ser la realidad única, lo que es, solo la cosmovisión que la explica es veraz. Y por tanto, todas las que se oponen son falsas. Vean, yo sé que todos estos conceptos son un tanto espesos, un tanto áridos, pero nos van a servir cuando empecemos a hablar de los argumentos con los cuales demostramos la existencia de Dios, la veracidad de las Escrituras, la divinidad de Jesús, la existencia de los milagros, la veracidad de los milagros y la falsedad de todo el resto de las religiones y sectas que no son el cristianismo bíblico. Todo esto que acabamos de hacer nos va a servir para hacer esas declaraciones. Bien. Ahora vamos a ver cómo estamos de tiempo. Vamos a ver los tipos de cosmovisiones que hay. Hay muchos, pero hemos querido agruparlos en 3, como que son hacer 3 grupos bien como que consoliden las religiones y sectas de acuerdo a ciertas características. Entonces, el primer tipo de cosmovisión es el teísmo. Y el teísmo lo que postula es que Dios
está separado de su creación. Hay un creador y hay una creación. ¿Verdad? El teísmo lo dividimos en dos, monoteísmo y politeísmo, donde el monoteísmo lo que hace es postular que hay un Dios que es eterno, por lo tanto no es un ser creado, que Él creó el universo y todo lo que hay en él. Y detrás del monoteísmo hay tres religiones que postulan esa idea: el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. O sea, judíos, musulmanes y cristianos en todas sus variedades. Y después está el politeísmo, que contrasta con el monoteísmo, de que la creencia en un Dios singular, de la creencia en un Dios singular, perdón, y en la mayoría de los casos, lo que postula el politeísmo es que hay varios dioses. Nos acordamos de la mitología griega, la mitología romana, ¿verdad? Que hay varios dioses por ahí. Regresando un poquitito, porque ya no quedan muchos politeístas, digamos, en el mundo, centrémonos en el monoteísmo. Y pensemos en esa imagen que tenemos ahí, que tenemos una caja, y en la caja tenemos al universo, o sea, la creación, y tenemos al ser humano. Y vemos a Dios desde afuera de la caja. Dios está fuera de la caja y Dios creó todo lo que está en la caja. Dios no es un ser creado, Dios es un ser que se basta a sí mismo, se contiene a sí mismo, y Dios es eterno. Mientras que su creación tuvo inicio. Y tuvo inicio por la voluntad de ese Dios que la creó. Entonces, Dios, creador y creación son distintos. Entonces, esa es la cosmovisión que le llamamos teísmo. Ahora veamos el panteísmo. El panteísmo lo que afirma es que Dios y su creación son una sola cosa. No hay lógica entre creador y creación. Nosotros somos parte de Dios y todo es parte de Dios y todo forma una unidad energética, por llamarlo de alguna manera, a la cual se va a integrar la gente conforme la gente va viviendo varias vidas. Pero el panteísmo básicamente lo que postula, por eso puse en la cajita el Dios adentro, lo que postula es que creador y creación son una misma cosa. Y del panteísmo se derivan estas religiones, el budismo, el hinduismo y la religión moderna, que viene derivada de esas otras dos en Occidente, que se le llama la nueva era. Y después están nuestros amigos los ateos. Y el ateísmo lo que postula es que no hay Dios, solo hay creación. Por eso la cajita está con el universo y el ser humano, pero sin Dios. Y lo que dice que todo se ha hecho a partir del azar, a partir de la casualidad, a partir del caos, que nada ha sido a través de un orden preestablecido, que todo es materia y movimiento, que en ese caos y en esa casualidad provoca creación, y por lo tanto esa diversidad está chocando continuamente para crear más vida. Es aquí donde está contenida la hipótesis de la evolución de Charles Darwin. Y aquí hay toda una variedad, todo un espectro de ateos. A la derecha ven varios antiteístas, agnósticos, escépticos, naturalistas, humanistas. En realidad podríamos decir que podríamos agruparlos en tres. El que le hemos llamado teofóbico, que son esos ateos que son que odian el concepto de Dios, insultan a los que creemos en Dios, se burlan del Dios en que creemos. O sea, son militantes ateos. Usualmente estos teofóbicos
han tenido alguna experiencia desagradable, ellos o su familia, con alguien del clero, con alguien que tiene que ver con servicio eclesiástico, alguna experiencia de algún tipo, desagradable. Entonces se hacen antiteístas, porque culpan al Dios de lo que les pasó y después dejan de creer en el Dios que ellos culparon y después pasan a odiar ese Dios que ellos están culpando. Es una mezcla muy complicada. No terminan de ser coherentes. Después está el agnóstico, que afirma que no tiene evidencias suficientes para creer ni para dejar de creer. Mi hermano mayor, él se considera agnóstico y el otro día le dije, bueno, abramos la palabra porque yo creo que no te va a gustar lo que quiere decir. El prefijo a en griego es sin y gnosis quiere decir conocimiento. Entonces, agnóstico quiere decir sin conocimiento, o sea, ignorante. Lo que dice el agnóstico es que no tengo la información o el conocimiento o los datos como para poder creer o no creer en ese Dios. Y finalmente, están los ateos pasivos, que no creen en Dios, pero no andan insultando a Dios o a los creyentes, ni andan haciendo tampoco proselitismo, tratando de convencer a la gente de que no crean en Dios. Sencillamente ellos se guardan su escepticismo, digamos, y van por la vida creyendo que su existencia termina el día que mueren. Bien, por lo tanto, lo que vamos a hacer en este curso es demostrar cuál de estas cosmovisiones es la verdad, partiendo del principio que la verdad corresponde o describe a la realidad, y por lo tanto tenemos que demostrar que alguna de estas tres cosmovisiones es la realidad. Y con solo que demostremos que una es la realidad, las otras dos quedan descalificadas como falsas. Y a eso nos vamos a dedicar en gran parte de este curso. Muy bien, voy a abrirles ahora los micrófonos porque me imagino que tienen algunas preguntas. Este es el material para el día de hoy, es un material estrictamente introductorio, porque de hoy en 8 vamos a empezar ya a ver los argumentos de la existencia de Dios. Y quiero disculparme de antemano porque yo sé que es pesado, mucho concepto y mucha cosa seria, ¿verdad? Filosófica, pero era importante porque van a ver que a partir de ahora las lecciones se van a basar mucho en todas estas cosas. A ver, preguntas. Buenas noches, don Rolando. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Gracias a Dios, bien. Es como un comentario acerca de los criterios de la cosmovisión que usted nos mencionaba. Me llamó mucho la atención el pragmatismo, porque Sí. creo que estamos completamente invadidos por eso, porque ahora las personas dicen, bueno, es que así es porque así me funciona a mí en términos espirituales, ¿verdad? En términos de experiencia de fe. Entonces, como a mí me sirvió, como a mí me sustenta, como a mí me es útil, entonces yo se lo recomiendo a todo mundo, argumentando que esa es la verdad. Y ya las personas ni siquiera quieren ir a la palabra para comprobar si lo que les está funcionando es verdad, ¿verdad? Sino que dicen nada más, me sirve, tiene que ser verdad. Sí, además el pragmatismo viene de una escuela filosófica. Se hizo una escuela filosófica detrás del pragmatismo. Y es básicamente lo que sirve es en lo que creo y si no le veo utilidad, no lo creo. Pero Ajá, utilidad práctica. sí. Eso lo que hace es descalificar lo trascendente, porque lo trascendente deja de ser útil. A ver, ayer estaba dando un curso, un estudio bíblico, y decía que la gente es bien curiosa. Cuando nosotros vemos que tal vez si acaso nuestra vida va a tener 90 años, y después de eso, una eternidad, los pragmáticos
se concentran exclusivamente en esos 90 años sin importarle su eternidad, Así es. sin importarle lo que trasciende, sin importarle la metafísica, por decirlo de alguna forma, Ujú, ¿verdad? Solo lo que me sirve, solo lo que es útil. ujú. Eso es lo que yo creo. Y créanme que las iglesias están llenas de gente pragmática. Eh, Bueno, eh, yo no sé si la teología de la prosperidad, de dónde realmente deriva, pero tiene mucho de esto entonces, porque ellos se concentran en las metas temporales y en el bienestar temporal, en el bienestar que es aquí, ¿verdad? En algo físico, y dejan por fuera todo lo que tiene que ver con el ser interior para prepararnos para una vida eterna. sí, bueno, un famoso, comillas, pastor, porque no me gusta llamarle pastor, que ha escrito y se ha hecho millonario con libros y todo, que se llama Joel Austin, me imagino que todo el mundo lo Ajá, conoce. sí, sí, Entonces, sí. su primer libro se llama Tu mejor vida ahora. Sí, sí, es cierto. Ujú. Imagínense que si mi mejor vida es la de hoy, quiere decir que la siguiente vida no es nada buena, Ajá, ¿verdad? sí. El solo nombre del libro lo que lo está llevando uno a pensar es eh, 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 en quién es el ser que nos promete una mejor vida ahora y que no importa la de después, ¿verdad? Ujú. Ese es un tema de los pragmáticos que es, déjeme decirlo, voy a poner la palabra como es, eso es diabólico, Sí, claro. Ujú. ¿verdad? Satisfaga sus sentidos, obtenga lo que le satisface ahora y lo que le es útil y no le importe lo que trasciende. Y por supuesto que es satánico, porque la Biblia está llena de esa verdad que nos explica que la meta de Dios para nosotros es otra. No es aquí, no es quedarnos acá, no es gozar de todos los placeres de este mundo ni obtener todas las cosas, sino que estamos aquí como para eso, para conocerlo, para entender su verdad y para caminar hacia esa vida eterna. Así es. Entonces sí, sí, el pragmatismo es peligroso. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces terminamos el curso aquí. Mil gracias a todos. De nuevo, eh, eh, me disculpo por lo árido que fue el día de hoy, pero era importante fijar las bases en términos de definiciones para lo que vamos a seguir estudiando en adelante. Sí les voy a pedir, por favor, yo les voy a mandar las direcciones donde está el curso y todas las presentaciones que están ahí para que vayamos pensando en cuáles son las dos elecciones que nos gustaría tomar. Las primeras 6 o 7 no se preocupen porque son como generales, pero después hay otras que sí vamos a tener que elegir porque lo único que tenemos son 12 semanas y Ujú. son más lecciones que eso. Ok, pues bendiciones a todos y mil gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.